A ver, manitas levantadas. Bueno, antes de que levante a alguien la mano, Ricardo nos regala un comentario muy valioso. Dice, a Dios le debemos obediencia, pero Él quiere que lo hagamos por amor. En pocas palabras, nos da la posibilidad de rechazar obedecerlo, ¿sí? Como lo hizo el demonio. Pero también de obedecerlo por puro amor, no porque sea nuestro Señor. Y para aquellos que lo obedecen por puro amor, deja de ser un amo para convertirse en un padre. Muy bien, magnífico, Ricardo. Ahora sí aplaudo a rabiar tu intervención, tremendamente valiosa y oportuna. Gracias, Richard. Tenemos a Alexis. Adelante, Alexis. Hola Juan Bosco, buenas noches a todos. Juan Bosco, nosotros acá en casa, Raúl y yo hemos estado preguntándonos, o sea, ahorita, por ejemplo, usted mencionó a Eduardo Verástegui, no, siendo sincera y honesta, no nos hemos dado a la tarea de investigar quién sí de la derecha puede ser un candidato, digamos, qué es lo menos peor que hay. A nosotros nos llamaba la atención que tal vez estaba yendo a reuniones con Trump, a lo mejor nos estaba llamando eso a la atención, pero ahora que usted menciona esta parte de, bueno, no es más que una persona que trae el rosario colgado y que da sus rosarios por sus redes sociales y que está siendo nada más siendo un títere utilizado por la masonería, bueno, me gustaría que tal vez nos pueda... Concretamente por Carlos Slim, quien a su vez es el financiero del malo. Imagínate nada más eso. Claro. O sea, ¿a qué vasallaje se rinde Verástegui? ¿Al peje? ¿Al López Okay. Obrador? ¿Vía Slim? Financiero de Verástegui. Okay. Si Slim hubiera tenido el valor de jugársela contra el narcosistema, cosa que lo habría hecho un santo, un héroe al menos, obviamente yo creería en sus planes. Pero anda de uña y mugre con el peje para todos lados. Claro, sí he visto que los han invitado a los empresarios, a los grandes que invitan, pues siempre está él ahí a un lado. Y está también el Salinas Pliego y el Balleres, que como me decepcionó, él tan presumienda, cuando yo lo conocí hace 50 años, cuando los dos éramos jóvenes de 30, Mm. y qué decepción con Balleres. También esta señora que es de Arámbulo Chiapas, Zavala, este, la mujer más Patricia, rica de México, sí. ella al principio había también pedido ir por el PAN, pero como luego algo pasó con el PAN, se fue por el otro lado y al final ahorita pues se fue con el mejor postor, ¿no? Sí, o sea, le rinden vasallaje al mundo. Y entonces, Es ¿por de qué? rendirle vasallaje a Dios. Claro, ¿no? Y total. Y entonces, ¿por dónde nos podríamos ir? Viendo que no tenemos a nadie, Ay, ¿verdad? yo, Verdaderamente yo estamos pido perdidos. un milagro de aquí a septiembre o noviembre. Cuando ya tengamos conocimiento de quién es el candidato, entonces podríamos decir, pues vamos a votar por él porque es el menos peor. Pero si nos sale con el cuento de la ideología de género, el mejor, imagínate, menudo trance en el que estamos metidos, ¿eh? Sin deberla ni temerla, porque pues ahora sí que la clase pensante, la clase media, ¿qué culpa tiene de esto? Nada, o casi nada. La Sí, culpa la tiene el perezoso,
que no salió a votar, pero sí se queja. Y sí habla pestes del peje, pero no vota, porque prefiere ver tele, o fútbol, o descansar, o rascarse la panza. Estamos probablemente en un momento de nuestra historia tan dramático es que no tiene comparación con el dramatismo de ningún otro momento a lo largo de nuestros 5 siglos de historia. Así lo veo. No hay más que el tremendo riesgo de la consolidación de un régimen comunista, ateo y perseguidor. Vía legal, porque en otras ocasiones, cuando habían ganado los malos, era vía ilegal. El mismo Juárez hizo 3 veces trampa para ser presidente. Y finalmente, gracias a Dios, se murió. Y llegó don Porfirio Díaz, que rescató a México. Pero ahora es vía legal la instalación de un narcosistema comunista. Y lo peor no es el comunismo en el plano económico. Lo peor es el comunismo en el plano ideológico y aplicado sobre todo al sexo y a la familia. Porque ya en las escuelas primarias está repartido el libro de texto que enseña a los niños a querer ser niñas y viceversa. Sí. Y que además enseña que la lectura no tiene que ser por placer o por gusto, sino por militancia para combatir la injusticia representada en el sistema que hoy nos gobierna, para instalar un nuevo sistema que nos dé paz y prosperidad, el comunismo. Y estamos papando moscas y milando como el chinito y no hacemos nada. Por eso hoy decidí hacer esta sesión prácticamente de denuncia, aprovechando el cuarto tema que surgió de la lectura del catecismo con la palabra vasallaje. Ya. Casi todo México está rindiendo, incluyendo a la derecha, vasallaje a la izquierda comunista, perversa, atea y perseguidora. ¿Por qué? Yo no creo que por dinero. Yo creo que por miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a Hacienda, miedo a que les fabriquen expedientes, miedo a ir contra el poder omnímodo del tirano de Palacio. Miedo. Y el miedo es justamente lo contrario a la templanza. En fin. Pues entonces no tenemos ahorita por quién irnos. No hay por quién irnos. Ahorita no. Pero hay que pedirle a Dios que ilumine a los electores y que pongan a un menos malo, pero que no sea un ideólogo de izquierda, pretendiendo hacerse pasar por derecha. Claro. Imagínate qué grave, todos los oradores hablaron a favor de la inclusividad. Sí. Está el video completo de 1 hora 5 minutos, está en el grupo Varios, para que lo vean, por favor. Sí, muchas gracias. Bien. Que le vaya muy bien en sus estudios. ¿Que le vaya qué? Muy bien en sus estudios. En por eso allá. ando. Yo Sí. sé. Que le vaya. Dios lo Gracias, bendiga. Alexis. Tenemos a Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta, vamos, ¿cuál es la fuente donde uno puede ver que Slim está ligado con
Ay, con es de conocimiento público. sí, Sí, o sea, si ves noticias, si ves sí, así simplemente, ¿cómo me he enterado yo? Pues por las noticias. qué raro, ¿verdad? ¿Qué juego tan raro tendrá Slim aquí? Porque desde luego está con el peje y cómo puede estar con un opositor a él. Es muy sencillo, Alex. A ver, ahí te va la lección. Apréndetela y difúndela. Dime, por favor, o tú o el que quiera, ¿qué posibilidades tiene de ganar la presidencia un actor burro, inculto, tonto, pero sedicente católico? Concedámosle que es católico. Digamos que lo es. ¿Eso qué va a hacer en el ánimo del votante? Dividir el voto. Muchos ingenuos votarán por él. 3 millones, 5 millones, 1 millón, 10, no sé, X millones. Lo suficiente para que no gane el candidato de la derecha. Ahora bien, a estas alturas del partido y con la noticia de hoy, pues el candidato de la derecha, si es la mismísima Lili Telles, caray, qué difícil me la ponen, porque no se ha pronunciado claramente contra el aborto. O sea, no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la ideología de género. Prefiere guardar silencio. Prefiere salirse por las ramas. En un momento dado yo pensé que una buena candidata podría haber sido Margarita Zavala, y cuando le la esposa de Calderón, y cuando le preguntan qué opina de la homosexualidad, dice, yo no tengo ningún problema con ellos. Imagínate nada más lo que está detrás de esa declaración, por Dios. Sí, Yo terrible. sí tengo como psicólogo un serio problema con esos grupos. Y es que son, y está demostrado por estadísticas de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, son ellos los principales perversores de menores de edad. Son Desde los luego. principales acosadores. Incluso dentro de la iglesia. La iglesia ha declarado claramente que son sus miembros homosexuales los que abusan de niños seminaristas. Así que sí tengo un grave problema con ese grupo. Y esto no es un problema de odio, es un problema racional, es un problema de la indignación lógica que produce el que un grupo con ciertas pulsiones y ciertas orientaciones se dé a la tarea frecuentísima y que casi siempre queda impune de acosar a menores. Sí. Bueno, eso está terrible. Ahorita he estado revisando muchísima información del fenómeno de los perversos LGTs y estos, y exactamente eso, llama abiertamente en la manifestación en Nueva York, están aplaudiendo diciendo, vamos por tus hijos. ¿Sí? Sí. O sea, lo dicen Hicieron una explícitamente. cancioncita pegajosa. Sí. Fíjate, Lulú nos dice, Lili le dijo a Broso que el aborto es una cuestión personal. Ay, qué manera tan elegante de no decir el aborto es un asesinato. Como el demonio Nefarius le plantea al doctor, a James, antes de que salgas vas a cometer un asesinato. Y le dice, no, yo no pienso matar a nadie. Y resulta que el asesinato es la muerte de su hijo, porque su novia va a abortar porque él se lo pidió.
Y el asesinato ocurre en el transcurso de la conversación entre Nefarious y el doctor. Qué barbaridad. No, ahorita me acabo de enterar una declaración de Jim Caviezel de que haya El actor también otro de La avance de Pasión, estos. ¿verdad? Sí, Jim sí, Caviezel. Yo lo conozco como Caviezel, pero bueno, Caviezel, buena pronunciación. sí, bueno, él está hablando de que hay iniciativas en algunas partes de Estados Unidos en donde ya se puede hacer el post-aborto a los 28 días o más. Desde O sea, nacido. o sea, ya ni tan siquiera es, bueno, ya el acabado de nacer era una locura. Después, pero ahora ya hasta 28, y dice, cómo pueden sacar el argumento de que es para defender la salud de la mujer con una criatura que, o sea, es de una locura. Y ya nada más quería comentar algo muy, eso sí, muy especial. Bueno, en general, viene una película, está muy esperada, precisamente con el actor de La Pasión de Cristo, Jim Caviezel o Caviezel. Él se va a estrenar en Estados Unidos, creo, 4 de julio, se llama Sound of Freedom. ¿Han oído de esa película? ¿No? El sonido de la libertad. Sí, eso es importantísimo. Ahí el, Jim Caviezel interpreta a una persona, un investigador, y es un cuate que en todo el mundo lleva muchos años, no sé, más de 10, rescatando a los niños de las condiciones más aberrantes que se puede uno imaginar. No quieres ni volver el estómago, es suficiente. Pero este cuate lo hace y es un americano ejemplar, no es muy grande y lo hace en todo el mundo. Y hay un video en donde está escalofriante porque ahí platica personalmente cómo él ha intervenido y sus gentes para rescatar a tal y tal y tal y cual niño. En México también. Fíjate, Y dice Carlo Magno, papá, que la película es buenísima, pero muy cruda por la realidad del tema. sí, no va a ser terrible. Pero ahí está. Yo había visto entrevistas, no sabía que era el Tim Ballard. Tiene un grupo que se puede buscar en internet, se los voy a enviar, que se llama Operación Underground Railroad, o sea, Operación Tren Subterráneo. Y, y ahí él tiene conexiones en México. Es más, en un episodio que yo lo vi, él platica cómo aquí en México se apresó quizás al pedófilo más buscado en todo el mundo, un holandés, Mira. y lo pescaron aquí porque este cuate hace unas maniobras impresionantes, siempre simula ser parte de los compradores y de los explotadores, y se maquilla y se hace cualquier cantidad de cosas. Pero bueno, esa es una película que lleva años que se terminó y 3 años la habían estado bloqueando y ya se está anunciando el 4 de julio en Estados Unidos. Extrañamente, por ejemplo, Twitter, Elon Musk dice que la tienen que ver la gente. El mismo Elon Y Musk lo dice. sí, sí, en sus Twitter está muy raro todo. Ahora, la única otro punto que yo quiero comentar, que ahí sí es muy desconcertante, que el productor de esta película es Verástegui. Ah, bueno, pues entonces sí es católico, pero eso no quita el comentario que hago. Va a Ujú. No, dividir el voto. que esté con Slim es terrible. Claro, claro. Terrible, terrible es Además, una. abundan las personas en el medio ese, en el medio artístico, que le tienen prendida una vela a Dios y otra al diablo. Incluso cuando estuve en Televisa como asesor, había actrices de primera línea que tenían en el mismo escritorio en su casa la Santa Muerte y la Virgen de Guadalupe y un crucifijo en medio. Sí, ya todo convertido en un mole, no podemos decir mole poblano porque es insultar al mole, Chile de dulce y de manteca en la misma cazuela. una aberración total. Pues qué bueno que nos platicas eso, Alex, muchas gracias. Y yo estaré muy alerta para cuando llegue esa película, por supuesto.
¿sí? Sí, voy a enviar material, entrevistas de Joan Caviezel. Sí, para verlas, claro. Ok. Muy bien, tenemos a Marifer. Adelante, Marifer. Doctor, soy María Asunción, su mamá. Asunción. Sí, esto me vino a la cabeza ayer o ahora, que leí porque no lo vi en estas cosas, que el peje hizo una declaración de que en 3 días él iba a decir el nombre del candidato que iba a encabezar la derecha, bueno, la derecha. Digo, entonces me pongo a ver que todo hay una, ahora sí, como dice él también en sus estupideces, un complot. Sí. Sí. ¿Sí? Y no dudo que lo sepa, ¿eh? Es espeluznante todo esto. Sí. No dudo que lo sepa y no dudo de que ya esté nombrado y de que todo este aparato que montaron hoy sea un circo de 3 pistas. Sí, yo diría 4, 5. Después de escuchar sus discursos, ya no les creo ni los buenos días. Sí. Para colmo, otra persona que me acaba de decepcionar profundamente es la famosa presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Norma Piña, que también se manifestó a favor de los grupos LGTBI. Con unas palabras suavísimas, con una gran oratoria y con un nivel de persuasión que cualquiera que no sepa lo que yo sé puede ser llevado al baile con el diablo. Norma Piña, la que ya se había opuesto y se ha opuesto varias veces a los proyectos del PG, no es capaz de oponerse a la agenda comunista. También, doctor, le quería preguntar si sabe usted, hablando de películas, ¿ha sabido usted que por octubre se va a exhibir la película del Gran Aviso, al cual los productores pasaron en el mundo católico cuando estas personas, es una esposa y esposo, que se presentan ante el Papa Francisco y él, bueno, aprueba esto y pues como que se consternó mucho el Papa y les dijo que bien que lo hagan, ¿no? Tuvo la anuencia. Sí, Ajá, o sea, lo que estás diciéndome es que el Papa Francisco dio su anuencia para que esta película pase. Sí, no, sí. Se llama El Gran Él ya la vio. Él ya la vio. Una parte, porque le falta terminar el final, sí, pero ya la vio. Y dio su anuencia. Bueno, pues la veremos si se estrena, claro, la veremos y la analizaremos con mucho gusto. Y así se llama El Gran Aviso. Y acabamos de comprobar lo que usted nos ha comentado, toda la caridad de la Iglesia Católica. En un pedacito, está ahorita en cartelera una película que se llama Los Hospitalarios. Ay, las manos de la Virgen. Las manos de la Virgen, sí. Que es una obra que tiene 60 años en Madrid, en España. Llevando a enfermos a ver a la Virgen de Lourdes y todo el esfuerzo que hacen ellos de llevarlos y cómo se transforma en su vida. Es muy bonita la película, se la recomendamos. Y de forma caritativa, o sea, la esencia de la caridad, o sea, ellos dicen, nosotros no somos de aquí, somos personas que nuestra vida es, fuera de esto, 5 días que pasan en esta epopeya, diría yo, ¿no? De llevarlos y atenderlos esos 5 días y todo. Dice, somos personas normales, nos ponemos voluntarios, sí, y reanudamos nuestra vida normal, somos personas, nos ponemos tacones y vamos a fiestas y todo, pero esto para nosotros es grandioso poder colaborar en esta obra. Claro. Pues muy bien, Marifer y Asunción, muchas gracias.
Vamos con Rosa Elena Mancilla. Adelante, Rosa. Buenas noches, maestro. Tengo esta idea. Como tampoco estoy de acuerdo en lo que han estado haciendo la oposición y con la ministra Piña, me quedé también asombrada. ¿Ah? Qué bien. Está increíble. Pero me pongo a pensar, maestro, si la oposición dijera, ok, estoy de acuerdo, por tal de que la gente vote por ellos, pero ya si llegaran a lograr un puesto y ya se reivindican, creo es la palabra, entonces, sí, podría ser, maestro. Uy, pues soñar no cuesta nada, pero lo veo muy difícil, prácticamente imposible que alguno de ellos tuviera el valor de decir, jejeje, los engañé. Imagínate el escándalo que se armaría. Sí. Porque digo, no son ellos los que imponen, son No, los los que imponen gobiernos. están muy arriba, a escala global. Por eso digo que le tienen miedo al narcosistema global. Pero ¿cuál es el provecho de querer echar a perder a los jóvenes, a los niños, confundidos con las caricaturas y con todo eso? Bueno, pues ¿Cuál es el gane? el propósito es luciferino. Bueno, eso sí tiene El razón. propósito principal de la virtud de la fe, avalada por las otras cuatro, es llegar a parecernos a Dios lo más posible. ¿Cuál es el propósito del demonio? Pues que todo el mundo se vaya al infierno. El propósito es que todos aspiremos y logremos parecernos a Él lo más posible. Pues ¿En sí. qué? En su rebelión y en su odio contra Dios. Ajá. ¿Cómo le llama, adelantándome un poco al análisis de hoy en 8, cómo le llama Nefarius a Dios? Nefarius a Dios. El enemigo. El enemigo. El enemigo. El enemigo dijo, el enemigo esto, el enemigo lo otro, pero es el enemigo. Cristo es el carpintero. Ajá. O sea, está espléndidamente mostrado el odio de la izquierda a Cristo. Es un odio infernal que no tiene medida. Ese es su propósito. Y estos incautos, por seguir sus pasiones humanas, su adicción al poder, a la fama y al dinero, se someten al vasallaje al demonio. En lugar de decir claramente, el aborto es un asesinato. Sí. No lo dicen. Les da pánico ser tachados de homofóbicos, de discurso de odio. Vete tú a saber de cuántas cosas. Pero si ellos se pronunciaran a favor, ¿cuál sería el problema ante los demás? Se los comen vivos. Se los come vivos el narcosistema. O sea, les quitan cuentas, les bloquean, les arman expedientes judiciales, los persiguen y hasta los asesinan. Se están enfrentando a un poder verdaderamente descomunal. Ahora sí que en una película lo vi que Bien. Listo. ¿Cree usted que ya estemos en las últimas, ahora sí, con estas situaciones? No, no lo creo. Más bien no lo sé. Acuérdate cómo me guío yo. Cuando le preguntan a Cristo por lo mismo, él dice, ni yo sé la hora, solo mi Padre que está en el cielo. Así que nadie sabe ni el día ni la hora de cuándo Cristo habrá de venir a juzgar a vivos y muertos, que marca el final de la historia.
No lo sabemos. Pueden pasar 1000 años, pueden pasar 10, puede pasar un ratito, no lo sabemos. Yo no tengo un número favorito de años, simplemente lo ignoro. Maestro, ¿y qué es más peor a la hora de ir a votar? ¿Que sean del LGTB o sobre el aborto, o no votar por alguien que no que apruebe el aborto? ¿Cuál de las dos? Obviamente es peor el aborto que el LGTB. Es un Sí. crimen mayor porque es un asesinato. Ah, ok. Gracias, maestro. Gracias a ti. Bien, tenemos ahora 4 varones, ya no hay damas. Qué bueno. Ricardo, adelante. Bueno, buenas. Primero, Me desde brincó. hace por lo menos 40 años no hay derecha en México. Hay que entenderlo esto. Trae- Hay, hay un gobierno centro con algunos tintes de derecha, pero realmente ahí el PAN era de centro. Ese es el primer punto. El segundo, de Norma Piña, pues yo ya se sabía desde que era candidata y era la menos peor. Tercero, No, estaba en las, cargando. este, A ver, voy a silenciar al grupo porque hay pláticas. ahora sí ya lo activo. Sigue. Ujú. Tercero, en este momento solamente queda votar por el menos peor que tenga más posibilidades de aplacar a Moreno. Es lo único que nos queda. Ahorita no va a haber ningún bueno. Hay que aceptarlo, reconocerlo. A menos que suceda un milagro, pero vamos a ser sinceros, en esto se necesitaría demasiado. Cuarto, ya lo dijo Jesús a una o dos de sus videntes en distintas situaciones. Dice, creen que los políticos tienen el poder. El poder real lo tienen las personas que hacen oración. Lo que tenemos que iniciar ya es una campaña de oración por México. ¿Por qué? Así se los pongo y se pueden ustedes checar la historia. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética había conquistado a Austria. Austria estaba dentro de sus tierras, dentro de las tierras que había conquistado, dentro de las tierras que los países occidentales le habían cedido en los acuerdos de Yalta para que ellos hicieran con Austria lo que se les pegara la gana. Pues entonces hubo un movimiento de todas las madres austríacas que sabían lo que era el comunismo para rezar por la liberación de Austria. Y cada madre austríaca se comprometió a rezar, no me acuerdo si eran 5 o 6 rosarios diarios. Eso multiplicado por todas las madres austríacas hizo que los soviéticos, en un movimiento que ni ellos mismos pudieron explicar después, literalmente, estando en el poder de Austria, agarraron sus chivas y se fueron de Austria. Entonces, literalmente lo que tenemos que empezar a hacer es promover la oración, promover la oración y promover la oración. Yo la verdad, se dicha en este momento, no le tengo ninguna confianza a los políticos. Ninguna. Ahorita no hay ninguno. Comparto tu No hay, desconfianza. hay menos peores, sí, y voy a votar por el menos peor, definitivamente. No me voy a dejar de votar. No voy a dejar de votar. No dejen de votar ustedes si es que pueden hacerlo. Pero no estén esperanzados en ver al mejor, no. Ahorita es por el menos peor, literalmente. Ahorita, pero es empezar a hacer oración. Si no hacemos oración, si no conseguimos, si consiguiéramos que la mitad de los mexicanos rezaran un rosario diario por México, les puedo apostar que se cae Morena y el candidato que quedaría o se convierte o se cae y tienen que poner uno bueno. Así se los pongo. Pero conseguir que México, la mitad, es más que el 10% de los mexicanos recen el rosario diario, Está muy cañón.
Quizá deberíamos empezar por eso, pidiéndole el milagro de hacer que todos De los que mexicanos. la gente se ponga a rezar. Yo he Entonces, llegado a pensar por qué en el grupo no rezamos un día el rosario. entonces, miren, yo tengo la experiencia de mi padre. Mi padre, sus últimos 3 años de vida, rezaba 10 rosarios diarios. Y una de las cosas que unió muchísimo en el noviazgo a mis padres fue que sin importar dónde estuvieran, a la misma hora rezaban el rosario. O sea, cuando mi papá estaba haciendo prácticas profesionales fuera y mi mamá estaba aquí en la Ciudad de México, rezaban el rosario a la misma hora, eh, por, ahora sí que el uno por el otro. Ese tipo de cosas hizo que mis padres tuvieran un matrimonio extraordinariamente bueno, pues, hasta que falleció mi padre. Entonces hay que empezar a hacer oración. Sinceramente, ya, ya me, ya me cansé de tantos análisis de política, porque lo único que terminan siendo es poniéndome de malas. Y ahora sí que es triste. Ahorita el problema es que todos los partidos y todos los políticos están empapados en el liberalismo, en el haz lo que tú quieras hacer, a condición de que no dañes a otros. El problema es que ese otros nada más le da la igualdad a quien tiene el poder o a quien es su igual. No igual en dignidad, sino igual en posición o en poder. A todos los demás, no importa. Y como haz el bien, haz lo que tú creas que es el bien, pues si para ellos llevar a todo el mundo al placer es algo bueno, pues lo van a hacer, importándoles un comino la moral o cualquier otra cosa. Ese es el gran problema. Y ahorita hasta los más, entre comillas, de derecha, están empapados en liberalismo. ¿Cierto? Simplemente, nada más por ahí, yo ya no puedo confiar en prácticamente ninguno. Ah, Cierro mi comentario. coincido perfectamente con tu comentario, que en gran medida fue como una calca del mío con otras palabras. Muy bien. Tenemos a Alexis Pérez. Adelante, Alexis. Hola, doctor, soy Raúl. Ay, perdón, Este, Raúl. ahora me tocó a mí. Muy Eh, bien. bueno, yo nomás le quería comentar así, voy a intentar hacerlo rapidito, que tengo poca batería y tampoco quiero alargar más la clase, pero estuve de viaje hace una semana casi y me tocó que el chico que me estaba llevando de un lugar a otro trabajó para la fiscalía en Jalisco. Y me hizo confesiones, yo creo que no sé, le di una buena confianza o literalmente necesitaba confesarse, pero me dio historias de ultratumba de todo lo que hacían dentro de fiscalía ya hace algunos años, donde me dice, yo sé que a lo mejor no me vas a creer lo que te voy a decir, pero claro, me estaba hablando de entrenamientos que les daba Ejército de Estados Unidos, ya sabe, yo estuve en el Ejército 13 años, me dio nombres específicos de quien les daban los entrenamientos, que eso para que lo sepa mucha gente es muy difícil, tema de armamento, todo este rollo, y me empezó a contar cómo poco a poco los fueron matando. Creo que de 1,000 que tenían en fiscalía quedaron como aproximadamente 5, pero lo peor del caso es de que me comentaba que pues como ellos andaban cuidando, en este caso, el fiscal en ese tiempo, me decía, me dice, yo le noté que traía como una estrella que de Moisés, no sé qué rollo traía este amigo, pero me dice, yo creo en Cristo, no voy a ninguna iglesia, no voy a nada, pero creo en Cristo. Dice, por lo que veía en los rituales que hacían, y le dije, háblame de los rituales, ¿qué hacían exactamente? Y ya me decía, un grupo se metía a robar a las iglesias la Eucaristía, otro grupo robaba Cristos y los invertían, dice, abrían fieras, las sacaban, o sea, de tigres, me empezó a decir de diferentes, invertían a los Cristos, los metían en sangre, utilizaban la Eucaristía para un montón de cosas,
pero lo más feo, me dijo que iban a casas muy alejadas dentro de lugares que estaban lejísimos de la sociedad, y había casas donde sacrificaban vírgenes, mujeres vírgenes, y también se robaban de las áreas de extrema pobreza, niños recién nacidos para sacrificarlos, beber su sangre. Y me dijo, yo sé que no me vas a creer, y me quedé, pues sí, sí te creo. Le digo, sé que pasa, pero me empezó a contar todo lo que hacían, y yo estaba así como que ese día dije, no, no voy a poder dormir, pero me dijo que estaba el gobierno, que era el más involucrado en todo el crimen. De hecho, él tuvo que huir porque querían que de la fiscalía brincara al crimen organizado. Él no aceptó porque sabía que lo iban a matar. Entonces, pues estuvo huyendo por varios años, y muy fuerte la experiencia que me tocó. Obviamente yo no mencioné nada que estaba en el ejército, simplemente lo quise escuchar, pero no sé, ahí por ahí veo que tiene por ahí Ricardo, por ahí la manita levantada. A Nada, ver, nada más 30 quería mencionar, segundos, ¿no? Ricardo. Dale, Ricardo, yo iba nada más a comentar eso de que el gobierno está más que involucrado en todo esto horripilante que se escucha. Mira, datos del gobierno, no míos. El México, bueno, de hecho, de situación internacional. México es uno de los países del mundo en donde más desaparecen niños, ¿de acuerdo? Ese es el primero. El segundo, este, no sé exactamente cuestiones genéticas, pero sí he leído de que por las mezclas, por mezclas mestizas de México, los órganos de los mexicanos sirven para trasplantarse a prácticamente todas las razas del mundo. No quiero yo hacer más. Tercero, de que entró el gobierno de López Obrador al presente, prácticamente se han duplicado la cantidad de niños desaparecidos. Duplicado. Y durante los últimos, se sabe que los morenistas han hecho sacrificios humanos, de niños principalmente. Y nada más por ponerles un detalle. En el Estado de México, los 3 meses previos antes de la elección, desapareció un 20% más de niños de los que normalmente desaparecen. Pasando la elección, misteriosamente ese porcentaje bajó. ¿Por qué? Yo ya no quiero saber más. Nada más, bueno, tuve contacto con una persona que se suicidó en alcohol, no aguantó, empezó a beber, diario era estar borracho, y una vez que medio estuvo coherente me dice, si supieras lo que yo he visto, no dejarías de beber. ¿Qué has visto? Me dice, este gobierno está matando, me dice, pero no es figurativamente, está matando niños para el poder. Y se mató con la bebida. O sea, Sí, los yo le sacrificios dije, oye, pero humanos te vas a meter, son una te vas a matar ofrenda con para él. mantenerse en el poder. Le dice, oye, pero te vas a matar con el alcohol. Me dice, eso es lo que busco. No puedo seguir vivo. Entonces, eh, ya, y créanme, no estoy yo. Busquen en periódicos, busquen el dato exacto en periódicos y van a ver. 3 meses previos a la elección, desapareció 20% más de niños en el Estado de México. Todo México es el país donde más niños desaparecen. Uno de los países, no sé si el país en donde más, pero sí dentro de los 3 primeros lugares. Cierto. Cuarto, lo de los por la mezcla, los órganos de los mexicanos se pueden implantar más fácilmente en todas partes, etcétera, etcétera, otra. eh, Desde que subió López Obrador, prácticamente por lo menos una vez al mes, hay ritos chamánicos al interior del Palacio Nacional, eh, con sacerdotes. Siento que estoy insultando esa palabra si la uso, pero digámoslo así, por practicantes de magia negra traídos de Cuba. Esa es parte de la condición. Y es lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, es lo mismo que hizo Petro en Colombia para Y ganar, Ortega en Nicaragua. Ortega en Nicaragua, y Pedro Castillo, dentro de todo el mal que tuvo,
creo que no se atrevió a eso y se me hace que por eso fue que lo lograron derrotar. Yo creo, la verdad es que mucho de lo que ahorita hay solamente va a ser derrotado con una acción de Dios y para eso hay que hacer mucha oración. La verdad es que yo ya no creo en la política para cambiar. Por Cierto. supuesto. Y nos comenta Jorge Luis, a propósito de esto que dice Ricardo, dice Jorge Luis, yo tengo 11 años de rezar el rosario todos los días junto con mi esposa y les puedo decir que eso cambió nuestras vidas. Fue un antes y un después. Yo creo que la oración y en particular el rosario está subestimado entre los católicos. Tristemente es el mismo clero y en los seglares, por supuesto, también. Coincido con Ricardo, la solución empieza por el rezo diario del Santo Rosario. Bien, Luis Freddy, adelante. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches con todo el grupo. Escuchando los comentarios de mis hermanos mexicanos, realmente mis oraciones también con ustedes y coincido totalmente con Ricardo en el tema de la oración. Y sí es cierto que aquí Castillo, cuando salió presidente, me parece a los 2 días, 3 días, hizo un rito chamánico. Inclusive hay un canal de internet que se llama La Abeja, de repente lo conocen ahí mis compatriotas, que ese día, esa semana, pidieron hacer una oración de exorcismo a todos los que podían hacerlo, para contrarrestar eso que iba a hacer Pedro. Y a la vez, me acuerdo que me afilié a un chat en el cual había un grupo de mujeres me parece, de una congregación en Lima, que empezaron a hacer el rosario de, creo que 15 días, un mes antes de de la segunda vuelta, y lo continuaron haciendo 2 meses después de que salió Pedro y hubo un tema de que conteo de los votos y todo, y lo hacían el rosario las 24 horas del día, interrumpido, y ahora último solo lo están haciendo una vez al día, ¿no? Y yo quiero creer que eso fue uno de los motivos por el cual lo han destituido a Pedro, ¿no? Entonces, sí estoy convencido del poder del Santo Rosario, que los va a ayudar a ustedes, hermanos mexicanos. Y otro punto sobre el tema del aviso, que están, creo que he escuchado por ahí esa película. Hay un video de Padre Ravazzi en el cual él hace un análisis del libro, ¿no? De ese gran aviso, y él indica que es una mezcla entre lo de Garabandal, que hablan del aviso, ¿no? Que iba a iluminar las almas, todo, y mezcla muchas cosas, y dice que hay que tener bastante cuidado con ese libro, ¿no? Justo lo estaba buscando para compartirlo, pero parece que se lo han bajado de la línea. Si lo encuentro, lo comparto en el grupo, entonces para que también Magnífico, Luis Freddy. Yo tengamos soy cuidado. muy creyente, muy seguidor del padre Olivera Ravazzi, porque es muy objetivo. Y yo Ujú. coincido con él en que esa cuestión del gran aviso tiene que ser vista con mucha cautela, con mucha precaución y mucho espíritu crítico, porque hay cosas que no son verdad y que no están avaladas por la iglesia. Sí, él le advierte eso, ¿no? Es una mezcla, han hecho una mezcla de Una todo, ¿no? mezcolanza más que mezcla. Correcto. Y Bien. sobre todo la palabra aviso, ¿no? Que va relacionada a Garabandal, que es todavía está en discusión si lo hacen Y si va a legal ser esa postura, ¿no? canónico o no. Pues, utilizan eso, ¿no? Para confundir a la gente. Bien, Luis Freddy, muchísimas gracias. Y tenemos a María Teresa y Buenas noches. finalmente parece que otra vez Alejandro. Adelante, Tere. Buenas noches, doctor. Muy Pues buenas. yo también coincido que el rosario es el arma más poderosa que tenemos los católicos creyentes, porque así como ellos están en gran masa haciendo el mal, yo pienso que todo lo que estamos en este grupo a partir de ya, de aquí a las elecciones, podremos hacer algo, doctor. Por lo menos que alguien se arrepienta o por lo menos que, no sé, algún milagro debe de haber. Y yo estoy de acuerdo en que si no podemos hacer nada físicamente, por lo menos el Santo Rosario y estar lo más que podamos en gracia de Dios, ofrecerlo por todo eso que estamos pasando, debe de ocurrir algo, doctor. Yo creo que sí, Muy bien. porque el mal es combatido por el bien y siempre va a ser así. Excelente. Muy bien. Bueno, Y eso es lo que yo creo, doctor. muy bien, muchísimas gracias por tu magnífica aportación. Y de nuevo, Alejandro. Sí, muy, muy rápido. Les acabo de enviar en varios, hay 2 videos largos, uno no tan largo. Es una Híjole, entrevista. ya vi los títulos, están espeluznantes, ¿eh?
Sí, pero el que expone ahí se llama Miklos Lukács, no sé si lo han Ah, escuchado. sí, lo he conocido, me cae muy bien. Es extraordinario. Pues hay que verlos, porque ahí va muy a fondo lo que es el tema de LGTB con el transhumanismo y la sexualización de los niños. Lo ataca con un rigor a fondo. Hay que entrarle híjoles, y persinarse para escuchar lo que dice ahí. Está tremendo. Muy Pero es imprescindible. Él creo que sí tiene una visión junto con otros, pero en español y todo de mucha ¿Está en profundidad. español? Él habla en español, Miklos Qué bien, Lukács. magnífico, muy bien. Él es un latinoamericano que huyó del comunismo, su familia fueron a Perú, algo así, pero toda su vida la ha desarrollado profesional en Europa. De hecho vive en Londres, pero viaja por todo el mundo. Y ahí vamos a ver en la entrevista, en la primera, que él estaba aquí en Coyoacán, en México. Hasta habla que le gusta el agua de tamarindo y no sé cuántas cosas. Pero es un guate que se mueve en todo el mundo, prácticamente. Y lo último que quería comentar en cuanto a las opciones políticas, he estado siguiendo un poco la información de España. El único partido de todos los que están en España que sí se han hablado y abiertamente contra la Agenda 2030, contra el LGTB y contra el aborto es Vox. Que han ¿Y qué tenido el crees? valor. Que cuando vino a México, Lili Telles cortó con ellos. Pues ahí hay que Le dio saber que hay mucho algo. coraje. Sí. Sí, no creo que sean corajes, esos son estrategias y son posiciones políticas. Sí. Pero hay la gran, es el único partido ahorita que abiertamente, Y es yo prácticamente en toda Europa, ¿eh? El único. sí, hasta ahorita sí, pero a Que ni ver, Dios Alemania ni quiera. Francia tienen partidos tan claramente defensores de la vida y el derecho natural. Sí, entonces también hay que pedir por Vox. Sí. Por mi homófono, perdón, Abascal. Claro. Muy bien, finalmente tenemos a doña Oliva. Adelante, Oli. Oliva. Perdón, aquí yo estaba hablando con el micrófono cerrado. Sí, me llamó la atención, profesor, que usted mencionó que entre el mal menor sería la ideología de género, pero también en una de sus clases usted nos ha enseñado de que la influencia de de diferentes ideas es también muy dañino. Por maligna que sea una idea, nunca será tan mala como un asesinato Sí, 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 de un tanto inocente. una cosa como la otra, sí, ciertamente. Entonces, por eso hago esa distinción, porque hay de pecados a pecados. Así como hay diferencias de obras buenas, también hay diferencias en las obras malas. Y hay unas peores que otras, ¿no? Claro. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero igual se me hace también bastante mala porque ya se han No, manejado claro, todas terriblemente estas ideologías. negativa, por supuesto que sí. Claro, bueno, solamente quería comentar eso. Muchas gracias. Nos platica Jorge Luis que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, yo añado su nombre, soy su fan, también es pro vida, pro familia y defiende los valores cristianos. Cierto, se me pasó a mencionarla. En Italia sí tenemos un baluarte de la catolicidad verdaderamente extraordinario y es la presidenta de Italia. Muy bien, no sé cómo llegó ahí, es milagroso, ¿no? Pero bendito sea Dios. Bien, pues queridísimos amigos, nos vemos el miércoles. Espero que los 65 participantes que hoy tuvimos sean superados porque la sesión va a estar todavía mejor que la de hoy. Bien, pues muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Celebro mucho el que se haya podido dar la sesión, a pesar de los inconvenientes informáticos que
acá estamos padeciendo momentáneamente. Así que, pues ya habiéndolo aprobado con éxito, nos vemos el miércoles con toda seguridad, Dios mediante. Bien, buenas noches, doctor. Buenas noches, Que Dios lo doctor. Muchas gracias. Descanse, Muchas buenas noches a gracias, todos. buenas Que Pido las Dios los bendiga. oraciones porque perdí mi INE y Buenas perdí noches. mi nómina, mi Buenas credencial de noches a nómina. todos. Que descansen. Bye. buenas, muy buenas. Chao. Ay. Dios. Adiós. Bye.